Buenos días, hermanos, hermanas. Quiero aprovechar de saludar como cada domingo que el Señor nos da la oportunidad de enseñar su palabra a todos aquellos que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiaLaSerena.cl. La verdad es que es un privilegio poder contar con esta herramienta porque hemos recibido noticias no ahora solamente, sino que durante el transcurso de todo este tiempo, que efectivamente estamos siendo vistos y las personas se han interesado en el mensaje a lo largo de muchas partes en el mundo. Entonces, realmente ha sido una herramienta súper importante y es por eso también que estamos haciendo los esfuerzos para perfeccionarla. Tenemos una familia aquí en Copiapó, nuestros hermanos, que Rodrigo, ¿no es cierto?, Mary y su señora, su hijita, que están permanentemente ellos asistiendo literalmente al servicio, disponiendo todo como si ellos estuviesen aquí, así que les mandamos un saludo de todo corazón a nuestros jóvenes también en Santiago, y bueno, y a todas las personas que nos están viendo tanto dentro como fuera de nuestro país. El día de hoy vamos a continuar con el estudio acerca de el Espíritu Santo. Recuerda usted que comenzamos nosotros a estudiar el Espíritu Santo dentro del... Aproveche de contestar antes que me desconcentre. Bien, entonces el Espíritu Santo, dije que lo estamos estudiando a partir de el gran tema o el macro tema que es la madurez espiritual. Y la madurez espiritual, por supuesto que es imposible que se realice en nuestra vida sin la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que es mejor que Él se vaya porque iba a mandar el Paracleto, el igual a Él o de la misma esencia, se estaba refiriendo a esa maravillosa y misterioso milagro de que Dios viviría ahora dentro de sus hijos. Son cosas que nosotros nunca vamos a lograr en nuestra esfera terrenal entender completamente. Nunca. Por eso es que Dios usa muchas veces algunas analogías que nos permiten tener a lo menos una imagen cercana a la realidad, pero por supuesto muy escasa respecto a esa verdadera e inmensa realidad. ¿Cómo es que Dios viene a vivir dentro de mí, dentro de ti como hijo de Dios? ¿Quién podría explicar realmente eso? La verdad es que no hay explicación al respecto y esos son los, entre comillas, misterios que Dios nos revela y que por fe nosotros asumimos como tal, pero la obra del Espíritu Santo, aun cuando no la podemos explicar, sí la podemos cuantificar y ver en la vida nuestra y en la de quienes son hijos e hijas de Dios. Efectivamente, la Biblia dice que por los frutos se conoce a un cristiano, a alguien que verdaderamente está gobernado, está, ¿no es cierto?, siendo guiado y transformado por ese Espíritu Santo. Lo importante de todo esto es que efectivamente la naturaleza del Espíritu Santo como Dios también es algo que nosotros no alcanzamos a dimensionar en su total grandeza y por supuesto nunca lo vamos a hacer. No traten de encontrar una explicación dentro de nuestra lógica humana a cosas que son solamente reveladas, pero que tienen características divinas. El Espíritu Santo es Dios, es Dios. La Biblia lo dice, ¿no es cierto?, claramente que el Espíritu Santo es Dios y nosotros lo estudiamos a lo largo del tiempo también como tal. El Hijo es Dios, el Padre es Dios. Entonces, como escuchaba yo una enseñanza, la verdad que es tan sencillo como decir las matemáticas para Dios son distintas a las nuestras, porque 1 más 1 más 1 para Dios es igual 1, para nosotros es 3. ¿Cómo es que nosotros llegamos a entender que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero la Biblia repite una y otra vez que hay un solo Dios? Entonces, son cosas que pertenecen y que en teología se llaman teodicia, que son esas aparentes contradicciones que nosotros en nuestra mente aparecen como tal, pero que no lo son porque simplemente son revelaciones o chispazos de lo que el Señor en definitiva nos ha querido revelar. Por eso es tan importante
el hecho de que nosotros nos enfocamos en la obra del Espíritu Santo, porque es eso efectivamente lo que nos compete como hijos de Dios. La obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es Dios, el mismo Señor Jesucristo dice, el Padre y yo vendremos a vivir en ti. Y ese es efectivamente lo que ocurre de una manera misteriosa, milagrosa, pero real. Entonces, si alguien me puede traer un vaso de agua, por favor. Entonces, esta temática del Espíritu Santo es tan importante porque efectivamente estamos hablando de su obra en nosotros, del ejemplo supremo de la llenura del Espíritu Santo, que es lo que comenzamos a analizar la semana pasada, que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un cristiano quiere ver, ¿no es cierto?, palpar y empaparse de lo que es alguien lleno del Espíritu Santo, tiene que ir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el hombre perfecto porque está sin pecado y además está lleno del Espíritu Santo, está gobernado por el Espíritu Santo y cada cosa que Él hace o hizo, ¿no es cierto?, por supuesto que tiene el sello del Espíritu Santo y eso hace que Él sea nuestra máxima imagen o nuestro estándar perfecto acerca de lo que es verdaderamente una vida de alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hemos hecho hincapié en esto, hermanos? Porque existe en mi corazón una preocupación permanente respecto a la situación en la que encontramos nosotros al Espíritu Santo el día de hoy. Entonces, el estado del Espíritu Santo, o mejor dicho, el estado en que la iglesia se relaciona con el Espíritu Santo, cae muchas veces en actos verdaderamente vergonzosos y heréticos. No es la totalidad y no es tampoco el extremo del péndulo permanentemente, gracias a Dios. Pero lo reiterativo hace que de alguna manera nosotros vamos perdiendo el foco de lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y podemos llegar a confundirnos, ¿no es cierto?, con muchos tipos de experiencias externas relacionadas con el Espíritu Santo que a la luz de la Escritura no lo son. Y esto resulta muchas veces traumático para las personas que de alguna manera, de forma sincera quizás, experimentan en sus emociones, en su relación con Dios, algún tipo de experiencia, ¿no es cierto?, que les gratifica y es personal y por supuesto que eso es inmensamente válido. Sin embargo, no es esa precisamente la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es una transformación profunda en toda nuestra manera de pensar para que también sea transformada nuestra manera de vivir y de esa manera nosotros recién, dice Romanos 12, ¿no es cierto?, que comenzamos a entender la buena voluntad de Dios y ahí comienza la voluntad de Dios ya no a ser una carga, sino que a ser agradable y perfecta para nosotros. Y esa es la obra y el milagro del por qué nosotros necesitamos una y otra vez ir a la Escritura para estudiar en profundidad. Nunca terminamos de aprender. A veces nuestros pensamientos son revueltos por la misma Escritura, son ordenados, son arneados, en fin, todo es un proceso que en definitiva empuja y nos lleva, nos arrastra hacia una madurez espiritual. Una madurez espiritual, hermanos, que nos va definiendo. Yo quiero que ustedes y yo tengamos claro que cuando vamos conociendo al Dios de la Biblia cada vez más profundamente, cada vez más nosotros vamos viendo que nos tenemos que definir. Nos tenemos que definir. La superficialidad o el evangelio superficial, el evangelio basado en las necesidades de las personas y no en la gloria de Dios, porque hoy día, ¿no es cierto?, vemos mucho evangelio o mucha doctrina o enseñanza enfocado en la necesidad de las personas y no en la gloria de Dios. Por supuesto que al hacerlo para la gloria de Dios vamos a tener como resultado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, pero el foco no somos nosotros, el foco es la gloria de Dios. El foco es la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces, ese foco, hermanos, nos va a llevar necesariamente a definirnos. Si algo espero yo de tu vida y de mi vida como cristianos es que tengamos una definición bien clara de quiénes somos, de cómo el Espíritu Santo opera y que esa definición va a ser muchas veces, ¿no es cierto?,
no a nuestro placer, pero que efectivamente nos encontremos en situaciones en las cuales observamos o vemos cosas que no son del Espíritu y que corresponden más bien a una necesidad de las personas y no a una obra del Espíritu. Así es que, con toda esta introducción, volvemos al libro de Efesios, al capítulo 5, versículo 18 y 19, hasta el 20, que es el pasaje que comenzamos a analizar la semana pasada en relación a la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que, y analizamos la semana pasada, que este pasaje no es algo comparativo, sino que es un contraste entre lo que no debe ser y entre lo que debe ser. Ya analizamos todo lo que significaba el concepto de la embriaguez y esa asociación con la idolatría. Todo culto idolátrico, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de alguna manera pasa en su momento de éxtasis mayor por la pérdida de la conciencia, la pérdida, ¿no es cierto?, de la integridad, la pérdida de la sobriedad, y eso se consigue o a través del alcohol o a través de drogas, en las cuales se suponía en aquel entonces que las personas, al momento en que perdían sus capacidades, ¿no es cierto?, entraban en contacto con el ídolo al cual estaban adorando. Pablo dice: no, es todo lo contrario, no se embriaguen con vino, eso hay disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, no está haciendo una comparación, sino que está haciendo un contraste, algo que no debe ser con lo que debe ser. Por lo tanto, cualquier enseñanza o cualquier inclinación que nos lleve a decir que el Espíritu Santo nos hace perder el control es totalmente falsa a la luz de la Escritura. Por eso hemos estudiado que el Espíritu Santo produce sobriedad, el Espíritu Santo produce inteligencia, el Espíritu Santo produce, ¿no es cierto?, una sabiduría que el mundo no tiene. Una y otra vez nos dice la Biblia que esa sabiduría que fue reconocida en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Daniel, recuerden ustedes que Nabucodonosor lo encontró 10 veces más sabio, más inteligente que todo lo demás, porque había un espíritu superior en él, y ese es el Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles, que eran hombres completamente sin una formación académica al respecto, cuando enfrentaron a los grandes académicos, ¿no es cierto?, a los hombres cultos de aquella época, los hombres cultos de aquella época reconocieron que había algo distinto en ellos, una sabiduría distinta, una forma de hablar distinta. Le reconocieron que habían estado con Jesús y reconocieron que eran hombres sin letras, dice, pero que fueron tan potentes en su sabiduría, ¿no es cierto?, que lograron, en definitiva, ser soltados, ¿no es cierto?, porque los argumentos que entregaron fueron tan fuertes, tan sólidos, que hicieron imposible que se les pudiera aplicar algún tipo de castigo o de pena. Volvemos entonces a nuestra realidad. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay una nueva unción, no hay algo fresco, como dicen muchas veces. Hay frescos, pero no el Espíritu Santo, que se aprovechan de la ingenuidad y de la ignorancia de las personas para sacar provecho por medio de cosas que no son espirituales. Entonces el Espíritu Santo produce en nosotros control, produce en nosotros una mejor excelencia, dice, en nuestras capacidades. Por eso es que también los dones, los talentos vienen a través de ese Espíritu Santo, no solamente en el darlos propiamente tal, sino que también Él usarlos y Él darlos para la gloria de Dios y para el beneficio de la iglesia. ¿Qué es lo que vemos nosotros entonces en este pasaje? Vemos este concepto de la llenura, vemos que hay ausencia y disolución, por lo tanto, estamos analizando el mensaje anterior y el de hoy,
los rasgos o las características de la persona llena del Espíritu Santo, teniendo como ejemplo supremo a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7. Versículos 16 y 17. Bueno, versículo 15, para ver el contexto. Aquí tenemos una advertencia directamente de nuestro Señor Jesucristo, que haríamos bien escuchar de su palabra y escudriñar cada vez, ¿no es cierto?, o cada cierto tiempo, porque la tendencia es a que exista permanentemente la falsedad. Dice primero, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Primera cosa, una conducta, una doctrina falsa jamás se va a presentar como algo brutal. Todo lo contrario, se va a presentar como algo absolutamente asertivo, muy maquillado de cubrir necesidades, y vamos a ir a la parte carnal de la persona. ¿Quiere Dios cubrir nuestras necesidades? Por supuesto, pero primero que eso nosotros tenemos que ser transformados para su gloria. Lo que se ha quitado de todo esto es la gloria de Dios. Y se busca y se hace y se esquematiza una predicación y una enseñanza basada en las necesidades nuestras, que las tenemos, vuelvo a insistir, las tenemos. Pero el orden de Dios es primero que seamos transformados, y lo primero es su gloria. Su gloria. Lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Entonces dice, por sus frutos los conoceréis. Esto está escrito antes de Gálatas, décadas antes de que se escribiera Gálatas. El apóstol Pablo después abre este tema, ¿no es cierto?, y lo explica bien. Por lo tanto, los discípulos estaban un tanto confundidos, pero ya ellos tenían una señal clara de lo que era distinguir un hombre, una mujer realmente hijo e hija de Dios. No iba a ser ni siquiera por lo que sintieran, ni siquiera por lo que pensaran, ni siquiera por lo que hablaran, o antes de hablar, tendríamos nosotros que ver su vida, los frutos en su vida. Y los frutos espirituales están claramente distinguidos en Gálatas, e insistimos una y otra vez, porque va a pasar y pasa que muchas personas van a hacer juicios valóricos, y peor aún, espirituales, como les dije la semana pasada, de entrar a un lugar como este y encontrarlos a todos colocando atención, ¿no es cierto?, y no viendo nada externo, y pueden llegar, como lo han hecho, a decir, aquí el espíritu no se mueve. Eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que evitar. Y por tratar de sentirnos espirituales, muchas veces comenzamos a saltar nuestra propia realidad de personas. El Espíritu Santo dice claramente el Señor Jesucristo que por los frutos se van a conocer. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, escucha, árbol bueno, árbol malo, no hay un árbol intermedio. El que no es de Dios es del diablo. No existe una parte intermedia. Hay un árbol bueno y hay un árbol malo. El árbol bueno va a dar frutos buenos, y para saber si son buenos tengo que ir a la norma, a la escritura. Y el árbol malo va a dar frutos malos. Hay una lógica elemental súper sencilla. Porque no puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Yo no sé si nosotros alcanzamos a captar la profundidad de esta simpleza. No puede. No puede. Aunque el Papa hable de amor, justicia, lo que sea, es un árbol malo. Yo no estoy juzgando la intención ni nada del estilo, simplemente el árbol. ¿Viste que suena brutal? ¿Viste que suena brutal? Pero es la verdad. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, que eran los garantes espirituales de la época,
¿Qué les dijo? Sepulcro franqueado. ¿Cómo van a escapar del fuego del infierno? O sea, te digo una cosa, si Jesús aparece hoy día hoy, millones de evangélicos no creerían en Él. Millones de evangélicos no creerían en Él. Entonces, el árbol malo, y ahora cuando entramos al mundo protestante, cristiano, por así decir, tenemos que tener lo que hemos estudiado también a lo largo de estas enseñanzas, discernimiento, probar los espíritus. Hay algunos que son evidentemente árboles malos, pero hay otros que necesitamos nosotros tener una profundidad en el discernimiento para distinguir si hay o no la obra del Espíritu ahí. Tarde o temprano, la cizaña va a ser cegada. En la iglesia, en términos generales, está creciendo el trigo y la cizaña. No pienses que todo lo que está es trigo. Todo lo que está es trigo. Hay cizaña. Y toda iglesia verdadera que busca la santidad, que está luchando contra el pecado, igual hay cizaña ahí. Siempre lo va a haber. Pero en la medida que el trigo aprenda a madurar como trigo, va a hacer que en algún momento eso se diferencie. Por eso es tan importante este concepto de fruto. Jesús dijo, fíjate en los frutos, por los frutos se conoce. Los frutos se conocen. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, contra tales cosas, dice, no hay juicio. Por supuesto que no, porque vienen de Él. Entonces, el hombre, la mujer, verdaderamente lleno del Espíritu, verdaderamente guiado por el Espíritu Santo, dará un fruto realmente espiritual, realmente espiritual. No solamente una actitud ni un esfuerzo humano, sino que un fruto, algo que se llega a transformar en una parte de su vida. Por eso que cuando nosotros hablamos de la palabra llenura, es la palabra pleroo. Dice ser lleno del Espíritu Santo. Esa palabra es la palabra pleroo, que significa ser saturado, pero no solamente como algo rígido que se llena, sino que la idea en realidad en el idioma original es cuando uno, por ejemplo, sumerge algo y lo satura completamente. Cada rincón de ese algo está siendo, ¿no es cierto?, llenado, cambiado, transformado. Si es algo solamente externo, es solamente una concepción religiosa. Tiene que venir de adentro. Tú estás aquí no porque tenías que estar, sino porque quieres estar, porque necesitas estar, porque estás aprendiendo, porque quieres agradar a Dios y porque en definitiva todo tu ser ha cambiado en esa dirección. Buscas a Dios, buscas la Escritura. Por eso es que las personas que son verdaderamente cristianas no están al arbitrio de sus emociones, que cuando están bien aparecen, cuando están mal desaparecen, cuando sale algo más entretenido no vienen, cuando te das cuenta, eso se ve. Es cierto, no vamos para asistencia al cielo, pero es cierto que la asistencia y la participación es una parte importante de nuestro ser cristianos, Primera de Juan capítulo, antes de eso, ya que estamos ahí, Romanos 6:22, por favor. Romanos, estamos cerquita. Desde el versículo 21. El apóstol Pablo está encarando a la iglesia que de alguna manera tenemos que entender nosotros, porque a veces la tendencia siempre es mirar atrás, y que era, pucha, cuando no éramos cristianos, ¿te acordás? Que la pasamos tan bien. Y empiezan así, yo cuando no era cristiano, y cuando no era cristiano te estaba yendo al infierno. Romanos capítulo 6, versículo 21 al 23. Pero el fruto que teníais de aquellas cosas antiguas, cuando éramos esclavos del pecado, de las cuales ahora os avergonzáis.
porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. El proceso de la santificación tiene que ver con los frutos espirituales o el fruto del Espíritu desarrollándose y exhibiéndose al exterior. No como una forma de congratularnos con los demás, sino como una forma de dar gloria a nuestro Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, antes de las cosas que hacíamos, dice, ahora, cuando estamos maduros en Cristo, nos avergonzamos de esas cosas. Ya no nos producen placer, ya aquello con lo cual nos lucíamos en nuestras tertulias paganas antiguamente, ¿no es cierto?, en la que contábamos nuestras hazañas, de las cuales, por supuesto, además, nosotros le echábamos harto polvo royal para que aumentara, ¿no es cierto? Si uno había saltado de esto, había tenido 4 pololas, tenía otro 8 y 10, 20 y así. Pero hoy día, ¿no es cierto?, eso es vergüenza. Produce vergüenza. Y hoy día, ¿no es cierto?, tenemos como fruto nuestra santificación. Dios está obrando en nosotros. Recuerden ustedes que el proceso de salvación parte con una justificación. Ahí nosotros no tuvimos nada que hacer. Dios nos justifica gratuitamente. Estamos en el proceso de la santificación y ahí es donde nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo opere en nuestra vida por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va transformando y nosotros vamos entregando a Dios verdaderamente este proceso, para que un día nosotros vamos a llegar, ¿no es cierto?, a lo que es la glorificación. En la glorificación vamos a recibir un cuerpo transformado y ya ni siquiera va a ser necesaria la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque ahora vamos a tener un cuerpo glorificado per se. Pero estamos en este proceso y el apóstol nos dice, ustedes tienen que seguir como fruto la santificación, ser santos porque yo soy santo. ¿Cómo nos santificamos? Por medio de la palabra de Dios. Por supuesto, con el Espíritu Santo habitando en nosotros y provocando esa llenura, que también es un proceso permanente. No es algo que llega a un tope y se para. Siempre estamos teniendo, ¿no es cierto?, una fuga de aquello que estamos siendo llenos y estamos, por otro lado, siendo permanentemente llenados. Cuando nosotros paramos el llenado, la fuga sigue. Por eso es que día a día, dice el apóstol Pablo, yo muero. Y día a día busco a Dios. Y día a día estoy en el proceso. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Claro, preciso, conciso, macizo. Yo le conozco, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahí está el estándar. Debe andar, todo eso, ¿no es cierto?, que el guardar la palabra no es solamente un acto intelectual, sino que es una acción. Jesús dice que guardó todos los mandamientos. Y guardó significa también vivió, no solamente los obedeció, no solamente los conocía, sino que los vivió. El que dice, ¿no es cierto?, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Quizás una de las cosas que nos falta a nosotros es realmente estudiar el Evangelio, el que sea, pero enfocándonos solamente en Jesús desde el punto de vista de sus acciones, sus reacciones y sus dichos. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús?
porque tenemos a veces imágenes un tanto equivocadas acerca del mismo Jesús. Pensamos, ¿no es cierto?, que cuando Él dice que era amor, pensamos que Él era una persona blanda, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, Filipenses capítulo 2, volvamos un poquito más atrás, Filipenses capítulo 2. Desde el versículo 3 al 5, al 6. Una vida transformada, fruto del Espíritu, el Espíritu provocando una transformación en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, se va a traducir en una forma de vivir distinta, no solamente en una forma de actuar distinta, sino que una forma de vida distinta. Eso significa que tú en tu casa, en el trabajo, en donde estés, vas a ser exactamente la misma persona. Exactamente la misma persona. No te vas a poner trajes. Ahora soy esto, ahora soy esto. No. Siempre vas a ser el mismo, la misma, y va a efectuar lo que haga para la gloria de Dios. Eso significa que en algunas ocasiones vas a tener dificultades, claro que sí. En el mundo tendréis aflicción. No se nos van a hacer... Y esa es otra cosa enfermiza que hoy día se enseña y se predica, es como rehuir a toda costa los conflictos. A toda costa los conflictos. No es que busquemos ni deseemos conflicto, pero cuando tú te defines, el conflicto, te lo doy firmado, va a venir. Va a venir. Porque el mundo, escúchame bien, odia a Jesús, odia la palabra y odia a los hijos de Dios. ¿Estamos claros en eso? Así dice la Biblia. Por lo tanto, no espere cuando nosotros... Y eso es lo que me preocupa a mí, es la cobardía de no querer tener muchas veces una confrontación que va a sacar chispas, pero por no querer pasarla, nosotros aguamos el Evangelio, tapamos el Evangelio, mentimos, dejamos que la gente siga en su ignorancia. Cuando tú te defines, es Dios quien toma el control. Cuando tú tratas de quedar bien con las personas, entonces estás en sumo riesgo. No significa que somos desagradables, no, el solo hecho que tú te definas. Lo que acabo de decir, o que dije hace un ratito atrás, ¿qué crees tú que va a generar en algún momento tú en los círculos familiares donde te encuentres, o incluso cristianos que se llaman cristianos evangélicos, que no le ponen nunca el cascabel al gato referente, ¿no es cierto?, al tema del catolicismo? El catolicismo está haciendo lo que quiere con el mundo evangélico. Se aparece el Papa dando un tremendo anuncio de unidad en un congreso de pastores. Y un auditorio gigante, 2.000, 3.000, no sé, de líderes que estaban en ese congreso, de pie, aplaudiendo. ¿Cómo es eso para el mundo? Extraordinario. Nunca vamos a tener oposición. Pero ¿cuál es la realidad de las cosas? ¿Cómo es que nosotros vamos a darle la oportunidad, desde el punto de vista nuestro, de la predicación del Evangelio, a aquellos que están esclavos de ese sistema? ¿Cómo? Diciéndonos, no, chatito, si está bien, si ahora somos primos. No, antes del Concilio de Trento éramos herejes, ¿no es cierto? Después fuimos hermanos alejados y ahora somos primos, somos familia. No tan directa, pero familia. Y así conviven muchos. Por supuesto que esto te va a generar un grado de soledad. ¿O cuántas personas acompañaron a Jesús en las horas claves? No hablemos cuando da panes y peces. ¿Cuánta gente estuvo con Jesús en las horas claves? Los 12 en el Getsemaní,
antes que fuera capturado, después unos 3 o 4, ¿no es cierto?, entre esos Pedro que lo siguió, y después nadie. Y a los pies de la cruz, Juan, María y alguno que otro, ¿no es cierto?, convertido. Entonces, ¿por qué esperamos nosotros que vamos a tener tanta aceptación si en nuestro Dios tuvo eso? ¿Qué esperamos nosotros en el mismo sistema del mundo? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Por qué esperamos que la gente tiene que aprobarnos? ¿Por qué hablamos, no es cierto, de una nueva unidad cuando la unidad ha sido siempre la misma? La llenura del Espíritu te define. Y cuando seas lleno del Espíritu, ¿sabes qué? Va a haber mucha gente que se va a alejar de ti. Es una lástima. Es una lástima. No es un deseo, no es un anhelo, pero ¿sabes qué? Te va a enseñar a sujetarte más a Dios, a depender más de Dios. Y esto no es porque seas el lobo solitario y que no me gusta meterme con la gente. No. No, esto es así. Pablo dijo, ¿sabes qué? En mi defensa, de todos a los que les prediqué, de todas las iglesias que fundé, ni uno estuvo al lado mío. Ni uno estuvo al lado mío. ¿Por qué creemos que entonces va a tener que estar la gente al lado de nosotros? Yo espero que estén algunos de mis hermanos. Pero no espero que la gente acepte el mensaje, porque lo odia. La llenura del Espíritu te provoca definición. Te provoca definición. Y la definición te hace madurar. ¿Y sabes por qué te hace madurar? Porque ya no dependes de la aprobación de los demás. Dependes de la gloria de Dios, glorificar a Dios. No te haces una persona aislada, te haces una persona definida. Cuando tú entres a un lugar, ¿no es cierto?, con tu canapé y tu, no sé, bebida, bueno, si no es alcohólico o no tiene un pasado alcohólico, con su copita de vino, algunos se van a correr, otros, y otros se van a acercar. Así pasa. Vas a ir al supermercado con tu carrito, ¿no es cierto?, te van a ver y van a correr la cara. Tú ves cómo se va abriendo la cosa. Otros se te van a acercar. ¿No? Que esperes que todo, hola, ¿cómo estás? Hola. Definido. Vas a estar en los mismos lugares, pero definido. Y si aún aquel que te odia te dice, ¿sabes qué? ¿Te puedo pedir un favor? Se me echó a perder el auto, ¿me podéis prestar la cuestión para...? Pero por supuesto, po. Claro que sí, po. Claro que sí. Y el gallo después se va a pensar, pues este gallo lo he pelado tanto y cuestiones, igual me ayuda. Pero yo no estoy de acuerdo con él, po. Ni voy a decir, oye, ¿sabes qué? Que me perdona que lo que te dije la otra vez, lo del... ¿Te acordás? Y ahora que estamos aquí te quería pedir disculpas porque en realidad fui demasiado severo. Si el Papa no es tan malo. Si en realidad yo creo que es bueno. No sé, o sea, bueno, ¿y sabes cómo nos la sacamos? El Señor sabrá. ¿Cómo que el Señor sabrá? Si para eso te dio el Espíritu Santo. Po. Entonces, no, bueno, el Señor sabrá. Al final, bueno, el Señor sabe. Po. ¿Qué el Señor sabe? Y entonces, ¿para qué? 1600, ¿sabe por qué estamos estudiando el canon de la Biblia? Para que nosotros apreciemos que en 1600 años, miles, millones de hermanos tuyos y nuestros, anónimos para nosotros, pero no para Dios, dieron su vida para que nosotros tengamos este libro completo. Y para que ahora digamos, ¿el Señor sabrá? ¿Acaso tú no sabes? Si el Señor dice, por el fruto se conoce, si no tenemos la oportunidad de hacerlo, entonces significa que Dios nos está usando. Pero eso es lo que va a suceder, te va a definir. Una persona llena del Espíritu es una persona definida por Dios. No una persona soberbia, una persona definida, que es capaz de extender compasión y misericordia, pero que no está nunca, jamás transando su doctrina, la doctrina de Dios. Esteban, el mártir, el primer mártir de la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, él dijo, Señor, no le tomes en cuenta esto. Pero para. Quiero retractarme.
quiero retractarme. No, empezaron a caer los peñascazos y él se agachó y dijo, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Entonces por eso es la preocupación hoy día del pueblo de Dios, o mía por lo menos como líder, como pastor, como siervo de Dios, la preocupación por la falta de definición de los cristianos. No me hablen del mundo, el mundo está perdido, es digno de nuestra compasión, va a ir de mal en peor esto, va a ir de mal en peor. Pero nosotros, dice que somos la sal y la luz. Y para ser sal y luz tengo que ser lleno del Espíritu Santo. No se trata de que no estudies, no se trata de que no trabajes, se trata de que no pierdas tu madurez espiritual y no trances lo que Dios te ha dado y para lo que te ha puesto en ese lugar. En ese lugar. Van a haber dificultades, pero por supuesto, pues si Jesús nos lo dijo. En el mundo van a tener aflicción, les va a ser difícil, pero, bendito pero, confíen, yo he vencido al mundo. El que está en Cristo, nueva criatura es, ha vencido al mundo. Entonces, no perdamos de vista jamás eso. Y además, 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Desde el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que no han sido justificados por la sangre de Jesucristo. Entonces, dentro de esos injustos, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Porque está diciendo injustos y lo está asociando con todo esto. Porque un hijo de Dios que haya sido algo de esto, Dios lo ha transformado. Si sigue siendo un estafador a pesar de llamarse cristiano, entonces no es un hijo de Dios. Y no vengamos con que Dios sabrá. Y esto erais, la palabra dice, y esto erais. Es decir, que hay algo distinto. El fruto del Espíritu, la llenura del Espíritu, ha hecho una transformación sobrenatural. Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Llenura del Espíritu Santo, transformación. Era eso. No sigo siendo eso. Tengo un costo de ser hoy de una manera, claro, en el mundo hay un costo, pero no se compara con la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo, que era un asesino, era un perseguidor, cuando llega a su punto en Filipenses, ¿no es cierto?, dice, pero todo lo que antes para mí tenía valor, que era muy valioso, yo lo considero basura o estiércol, a cambio de lo que es realmente la gloria de Dios. Está eso en ti. Por eso es que muchas veces no estamos dispuestos o estamos dispuestos, mejor dicho, a bajar la doctrina con tal de que no perdamos algo. Entonces, a lo menos que empatemos. En las cosas de Dios no se empata, en las cosas de Dios se gana o se pierde. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, siempre ganamos, aunque parezca que perdimos. Esas son otras cosas que no se entienden, que son esas teodicias que muestra la Escritura, que hay que morir para vivir. Imagínense, morir para vivir. Entonces, entender todo esto es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Entender las profundidades de la palabra de Dios. Es mucho más profunda de lo que yo pienso. Y para terminar, el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, hijas de Dios, llenos del Espíritu Santo, nos va a dar una pasión por las almas perdidas. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de la elección, estamos hablando de aquello que por misericordia hemos recibido
y hemos sido llamados, y la respuesta más grande que un hijo de Dios da a través de esa transformación del Espíritu Santo en nosotros es ser usado por Dios. El apóstol Pablo primero en 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo escribió 14 epístolas, 14 cartas. En esas 14 cartas enseña claramente que Dios hace elección, si es soberano. Pero es el mismo apóstol Pablo, el evangelista más grande de la historia de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 7 al 11. Él está explicando cómo es que se fue llamado por el Señor, ¿no es cierto? Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Significaba que realmente Pablo era una persona cambiada, porque está dando rasgos de humildad. Pablo era un hombre inmensamente orgulloso, como todos los religiosos, inmensamente orgulloso, pero Dios lo cambió a tal punto que él se consideraba el más pequeño, como un abortivo. Dice, ¿no es cierto? No fue ni siquiera un parto normal, fue un aborto que Dios hizo, imagínate, o sea, lo que él siente de él mismo. Sin embargo, eso no le hizo que tuviera baja autoestima, no, él reconocía, ¿por qué? Porque se empieza a sujetar. Pero, por la gracia de Dios, algo que vamos a estudiar después de que estudiemos la bibliología es la gracia de Dios. Vamos a dedicar algunos meses a la gracia de Dios, porque no la entendemos en su plenitud. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Cuando tú reconoces la elección por gracia, la transformación por la gracia de Dios, ¿sabes qué pasa? Que tú realmente te esfuerzas más que todos, pero no tú, sino que la gracia que Dios puso en ti. Por eso es tan equivocadamente simplista cuando decimos, bueno, si Dios elige, ¿yo para qué voy a hacer? Eso es una inmadurez o una falta de conversión. Porque la gracia en ti y en mí produce esto, trabajar. Y lo que Pablo trabajaba era en el evangelismo. Fundó todas las iglesias que aparecen en la Biblia, sin excepción. Solamente la de Jerusalén estaba fuera de su alcance. Pero él llevó el evangelio hasta lo último del mundo conocido entonces. Eso es pasión por las almas. Yo no sé quién es o no es hijo de Dios, pero sí sé que Dios me ha mandado y con todo el amor, primero para la gloria de Dios, iré hasta donde Él me lleve para predicar el evangelio. Como dice la misma palabra en Corintios, por si acaso Dios les concede que se arrepientan. Dios les concede que se arrepientan. Eso yo no lo sé, pero lo que sí sé es que tengo un mandato. Mateo 28 dice, ¿no es cierto? Id y haced discípulos por todas las naciones. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Viviendo una vida llena del Espíritu, en el lugar donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estás, en tu familia. ¿Hay un costo? Hay un costo. No siempre es agradable, más bien siempre es desagradable. Pero eso no significa que Dios no está obrando en ti. No significa que Dios te ha abandonado, significa que estás por primera vez entendiendo lo que es ser un hijo, una hija de Dios completamente definido. Completamente definido. No como aquellos que como cualquier viento de doctrina son llevados por cualquier lado. Recuerden, Efesios. Capítulo 4. Por eso existe la iglesia. Capítulo 4, versículo 11 de Efesios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Estamos en proceso, no conocemos plenamente al Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, escucha, la verdad. Jesús dice, santifícalo en tu palabra es la verdad, la palabra de Dios. Por eso nuestro versículo clave cuando presentamos a la iglesia el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. El cristiano tiene que conocer todo el consejo de Dios. Eso es lo que nos va a dar, ¿no es cierto?, la plenitud de poder ser transformados. Dice, siguiendo la verdad, en amor crezcamos, hay que crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero hay una edificación, hay un proceso, el amor de Dios en nosotros, el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios en nosotros es y nos empuja a llevar la verdad a un mundo perdido, a un mundo perdido, a un mundo que no sabemos quiénes son sus hijos. Él sabe. Nosotros somos la voz del pastor y la voz del pastor va a hablar y aquellos que son sus ovejas van a escuchar. Donde tú vayas, donde tú estés, hay una realidad en el mundo. Y esa realidad nosotros tenemos que afrontarla. Esa realidad es que no todos van a alcanzar salvación, pero quiero estar en todo lugar para llamar a aquellos que van a alcanzar salvación, aquellos que son sus ovejas, aquellos que escucharán la voz de su pastor, aquellos que entrarán al redil de Dios. Porque cuando entre la última oveja que Dios ya tiene marcada, ¿qué va a pasar? La iglesia se va a ir y va a empezar otro periodo. Otro periodo. Ya no va a estar la iglesia. El Espíritu Santo va a estar de otra manera. Pero la iglesia, como cuerpo de Cristo, va a subir. Y celebraremos la voz del Cordero y todo lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, hermanos, solamente recordarnos que la llenura del Espíritu no significa una situación mediada por las emociones, por los sentimientos, por los pensamientos, aunque se producen sinceramente en muchas personas o en todas las personas. Pero sí es efectivo que la llenura del Espíritu se produce por una transformación permanente que Él hace por medio de la palabra de Dios de manera misteriosa, milagrosa dentro de nosotros. Nosotros no sabemos exactamente cómo el Espíritu Santo opera en nosotros, porque Él nos va a llevar y va a tener que cumplir y cumple algo que nosotros desconocemos. Él nos va a poner en situaciones determinadas, Él nos va a poner frente a circunstancias determinadas, con el propósito de ir provocando esas transformaciones, que no van a terminar hasta el día en que nosotros ya recibamos nuestro cuerpo glorificado. Pero esa es la etapa que nos encontramos, la santificación. La madurez espiritual, la llenura del Espíritu, el ser santos, buscar la santificación aún en nuestra naturaleza caída, significa que nosotros vamos a tener también fruto. Y uno de esos frutos es que vamos a estar nosotros definidos. No vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. No, quiero decirles una cosa. En la forma o en el pensamiento de Dios, la mayoría nunca ha tenido la razón. Nunca ha tenido la razón. Siempre Dios ha trabajado con un remanente. Es la historia de la relación de Dios con la humanidad. Desde Noé, un remanente pequeño, hasta la tribulación que va a rescatar un remanente del pueblo de Israel. Siempre hay un remanente. La gran mayoría no tiene la verdad. La verdad siempre es prerrogativa de una minoría. Pero es la verdad. Y por eso es que encontramos tantas dificultades, porque la mayoría no la va a aceptar. No la va a aceptar. Si nosotros queremos la aprobación de la mayoría, entonces vamos a tener que dejar la verdad. Vamos a tener que dejar la verdad. Vamos a tener que aguar la verdad. Vamos a tener que, en definitiva, y confío en el Señor, que todo hijo e hija de Dios verdaderamente lleno del Espíritu nunca va a hacer eso, porque el Espíritu lo controla. El Espíritu lo controla. Nos ponemos de pie para orar.